Ok, pues empezamos lo que es el segundo corte, que es estadística descriptiva. Esta es la general, ¿no? Es lo que les digo. Aquí dice unidad uno, pero para ustedes es el corte número 2, todo lo que es estadística descriptiva, hasta datos ordenados. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues que el estudiante comprenda y aplique algunas técnicas de recopilación, organización y representación de un conjunto de datos proveniente del planteamiento, la discusión y la resolución de problemas para interpretar y analizar el comportamiento de variables en dicho conjunto. Así de manera rápida. Es a lo que vieron el semestre pasado. Lo primero que se va a hacer en las tablas de frecuencias es sacar las medidas de tendencia central. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las medidas de tendencia central? ¿O cuáles son? No, ¿cuáles eran? Media, ¿Cuáles son? mediana y moda. Muy bien. Así sin, muy bien, Santos, sin, sin usar ni aplicar palabras técnicas. Para ti, ¿qué es la media? Así, sin meterte en problemas. Para ti, ¿qué es la media, Santos? ¿O alguien por ahí, además de Santos? Así, El promedio. es el promedio, muy bien. ¿Cómo uno encuentra el promedio de algo? En general es para todos. No tiene que ser Sumando Santos. todos los valores, Sumando todos los valores. ¿Y qué más? Dividiéndolo entre dos. ordenándolo. Dividiendo entre la cantidad, entre la misma cantidad de sujetos o objetos que estés De datos, ¿no? Ok, sumando. Datos. es la sumatoria del número de datos entre el número de datos. Muy bien. Esta es la media. Ese tipo de media se usa para pues, sacar el promedio de datos así muy rápidos. Por ejemplo, y es un ejemplo que les di a los de primero F, de cuando yo empecé a trabajar en la República de México en 2017, pues la primera semana tenía que ver aproximadamente, digo, uno que es medio flojo, cuánto tiempo necesito, mínimo necesito o hago para llegar a la escuela, pensando en que pues, pierda más mi tiempo, ¿no? Entonces tenía yo que ver por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuánto yo hacía en los diferentes días, cuánto tiempo a mí me llevaba llegar a la escuela. O me lleva hasta el día de hoy, siempre y cuando yo vaya. Entonces, por ejemplo, el primer día me di cuenta que el primer día me tardé, no sé, 30 minutos. El segundo día me tardé 25, el tercer día me tardé 20, el cuarto día me tardé 23 y el quinto día me tardé otra vez 25 minutos, ¿no? Entonces, pues lo que yo hago es sumar los valores. Sumo 30, 25, 25 más 23 más 20. Y lo divido entre 5 porque es el número de días o el número de datos. Y eso me daba me acuerdo muy bien, de hecho lo hice, sin saber que iba impartiendo materia, que me daba un tiempo aproximado de 25 minutos. Entonces, ese es mi promedio. ¿A qué conclusión llego con eso? De que yo tenía que salir al menos con 25 minutos de anticipación a la hora de entrada de la escuela, para así poder llegar sin problema pues, a la escuela, ¿no? Y no tener retraso o llegar tarde a impartir clase. Esos, pues son datos o son situaciones muy, que se dan mucho en la vida real. Y pues al final de cuentas analicé el tiempo, analicé pues, de alguna manera los días y llegué a una conclusión, que es lo que al final se llega con ese tipo, con la estadística, ¿no? Se interpretan los datos y llegamos a una conclusión y ya, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar datos, vamos a interpretarlos y vamos a llegar a conclusiones. Para eso sirve la estadística. Si quieren irse un poco más técnico y más actual, pues por ejemplo las conferencias de COVID que imparte el gobierno federal, pues igual tiene estadísticas. Diario o día, o todos los días se analizan, por ejemplo, el aumento de casos, no, perdón, los datos nuevos por día. Y ustedes pueden ver en las gráficas cómo va aumentando. Obviamente también hay diferentes tipos de gráficas. Hay gráficas de medias, por ejemplo, hay gráficas de frecuencia acumulada o incluso de datos acumulados. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la más común o lo que se observa más es cómo va aumentando la gráfica
conforme pasan los días. Eso es obvio, porque pues diarios hay casos nuevos, entonces siempre va a haber un aumento de casos detectados. Es un ejemplo de estadística, ¿no? Eh, un dato que también es interesante en donde se usa la estadística es el número de mortalidad que hay en el país, o letalidad. Tiene su diferencia, no me acuerdo cuál era, lo explicaron en ese momento. Creo que es letalidad. En que pues México tiene una letalidad, si no me equivoco, del 10%. Quiere decir que el 10% del total de personas infectadas desde el día 1 de la pandemia hasta el día de hoy en México, pues ha fallecido. Como queramos verlo, aunque suene un poco triste y mal el ejemplo, pues es una realidad. Y eso no nos da la estadística. Esos datos, esas conclusiones, la estadística descriptiva no nos da. En México creo que se han infectado, no sé, 2 millones de personas y han fallecido más de 200.000 personas. Entonces, hay un 10% de la población que ha sido infectada, pues ha fallecido. Y eso se usa la estadística para ese tipo de casos. ¿Okay? Ya vieron que con esos dos ejemplos creo que pueden ver cómo la estadística puede ser usado pues para situaciones muy X, como para mí saber cuánto tiempo me tardo en llegar a la escuela, o puede ser usado para situaciones más importantes, como pues es el de la pandemia, ¿no? En México, sobre todo, que es el país en donde vivimos. Incluso el ritmo de vacunación, por ejemplo, también se pueden observar qué día se contagió más gente, perdón, se vacunó más gente, qué día se vacunaron menos gente. Igual una cosa es la tabla en donde se puede observar el aumento de casos y otro es también qué días o qué meses se han contagiado más gente o menos gente. También hay tablas donde pues, nos indicó en algún punto que la pandemia tenía una curva hacia abajo porque estaba disminuyendo y luego se observaron en la misma gráfica cómo la pandemia tuvo un pico de nuevo y que estaba relacionado, por ejemplo, con las vacaciones de diciembre o con la que hay en noviembre, ¿cómo se llama? La de donde venden cosas más baratas. Buen Fin, también se observó que hay repuntes en los casos detectados de COVID, ¿no? De nuevo, a lo que quiero llegar es siempre a lo mismo, de que la estadística está en todo y nos sirve para observar datos, se analizan y llegamos a diferentes conclusiones. Y la idea de esto es siempre que uno aprenda a identificar esos datos. De nada me sirve saber que una gráfica se dispara hacia arriba, pues si no sé qué significa. ¿Por qué se los digo? Porque hay ocasiones en donde bueno, se presentan siempre en el caso del COVID, ¿no? Se presentan ciertas gráficas y mucha gente en su momento, y se explicó muchas veces también, de por qué la gráfica de contagio siempre iba hacia arriba. Y mucha gente, no digo ustedes, empezó a pensar que realmente, digo, si el gobierno no ha hecho todo bien, parecía que en su momento, por una mala interpretación, de que no hacía nada y esperaban que en un punto todo lo que era la curva de la tabla que hacía referencia a nuevos contagios se viniese hacia abajo. Y realmente, y se explicó también, jamás esa gráfica iba a ir hacia abajo, porque todos los días hay nuevos contagios. Entonces se tenía una mala interpretación una mala interpretación o lectura de las gráficas, que creó varios conflictos, ¿no? Pero al final eso se debe pues a la ignorancia que hay con respecto a este tipo de análisis de datos. Y es lo que pues de alguna manera vamos a ver para que entiendan un poco mejor cómo funcionan y que en general no les engañen a ustedes, porque son dos ejemplos que se me ocurren ahora, pero ahí estoy seguro que hay muchísimos más ejemplos en donde incluso ustedes les pueden llegar a mentir por no saber identificar ni leer tablas. Entonces, por eso es que se ve en prepa. Bueno, el subtítulo es distribución de frecuencias, son las tablas de frecuencia. Nos menciona la estadística descriptiva se encarga de la organización, presentación y descripción de los datos recolectados y de obtener información a partir de ellos. El objetivo de la organización de datos es acomodarlos en forma útil
para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis. Este apartado de acá, el tercer apartado, es algo que vamos a hacer. Ustedes van a ver si a lo mejor me toca impartirles clase o no. Pero es algo que van a ver en un punto en donde cuando el tamaño de muestra es menor a 30, se maneja como datos no agrupados o datos ordenados, que es lo que vamos a ver ahorita. Por lo general, cuando el número n o el número de datos exceda 30, se empieza a manejar como datos agrupados y tienen otro tipo de fórmulas, un poco más complicadas, pero pues esto lo verán en su momento. Todo este párrafo lo verán en tercer año. ¿Okay? Todo esto es medio semestre, solamente este párrafo. Pero pues lo verán en su momento. Siempre, mientras tanto, para fines prácticos del curso de Matemáticas 2, pues lo vamos a manejar siempre como datos ordenados. Datos ordenados o también conocido como datos no agrupados. Aquí les dice, si los datos están en una escala por lo menos ordinal, o sea, en orden, lo primero que podemos hacer es ordenarlos en forma ascendente o descendente. Esto es algo que siempre hay que hacer primeramente, ordenar los datos ascendente o descendente. Una vez ordenados los datos de la muestra, se organizan en una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a empezar a construir. ¿Okay? Una tabla de frecuencias, también llamada de distribución de frecuencias, está formada por las categorías o valores de la variable y sus correspondientes frecuencias. Y aquí dice, utilicemos un ejemplo para identificar cada elemento de una distribución de frecuencias. Y este es el ejemplo. Les dice, en un grupo de estadística 1 del no sé qué, supongo que es una escuela, se observó la estatura de 16 alumnos y se obtuvieron los siguientes datos en metros. Obviamente, si estamos hablando de estaturas y los resultados en metros, y que son 16, pues quiere decir que habían 16 alumnos y estos datos lo que corresponden a sus alturas. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí se lo dice, ordenar los datos de manera ascendente o descendente. Por lo general se ordenan de manera ascendente, tal como está acá. 1.52, 1.52, 1.53, ta, 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 ta. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que hacer, ordenarlas. ¿Ok? Y empezamos a construir, partiendo de estos datos, nuestra tabla de frecuencias. Primero copien el ejercicio y ahorita continuamos. Me avisan cuando terminen para que podamos empezar la siguiente parte. Toda la parte en un grupo de estadísticas Ujú. o todo. ¿Es El, pro- todo o...? el problema es este. En un grupo de estadística, hasta acá, porque aquí ya está ordenado de manera ascendente. ¿Ok? Copien esa Ah, parte. está bien. ¿Listo?
Listo, para que avance. Ya, maestro. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencias, también conocida como distribución de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Importante, ¿por qué frecuencia? Dice, la frecuencia, también llamada frecuencia simple o absoluta, se define como el número de veces que aparece un dato X y se denomina por F o FI. También lo pueden ver. XI, ustedes saben que la I significa los diferentes valores que puede tomar la X. En este caso, la X, ¿qué vendría siendo? La estatura. Y pues la frecuencia es F. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia? Aquí están los datos de acá arriba. ¿Cuál es la frecuencia para 1.52 metros? ¿Qué se entiende por frecuencia? Pues el número de veces que aparece X data. Para 1.52, ¿cuántas veces aparece? ¿Cuál es su frecuencia? 2. 2. Si busco entre todo este conjunto de datos, o mejor en este que está ordenado de manera ascendente, yo veo que el 1.52 aparece 2 veces. Por eso su frecuencia es 2. ¿Okay? 1.53. Y hay uno, y hay uno. También lo pueden observar acá. Acá aparece 1.53 y acá 1.53. Entonces quiere decir que también su frecuencia es 2. 1.57 aparece solamente una vez, entonces su frecuencia es 1. Y así se van a ir yendo por cada dato. 1.58 aparece 2 veces, por eso es 2. 1.60 una vez. 1.64 aparece 3 veces. Aquí. 1.66 aparece 2 veces. Aquí está. Y 1.74, 76 y 79 aparece 1 cada uno respectivamente, ¿no? O cada uno respectivamente. Entonces, por eso, como aparece una vez, por eso su frecuencia es 1. ¿Ok? Y ya empezamos a armar esa tabla de frecuencia. Ya tenemos 2 columnas. En total, si no me equivoco, son esta frecuencia acumulada relativa. Faltan 3 columnas más. Dejan espacio para poner 3 columnas más. La siguiente columna a poner es la de frecuencia relativa, simbolizada como FR. Aquí está, FR. La frecuencia relativa es el número de veces que aparece cada valor de la variable XI, es decir, cada dato, dividido entre el tamaño de la muestra. Se representa con FR y se tiene que FR es igual a la frecuencia del dato entre N. N, ¿cuánto vendría siendo en este caso? ¿Qué creen para ustedes que es N? ¿Qué era N? Se los mencioné hace rato. ¿Qué era N? N se los dio el problema. Lean su problema. ¿Cuánto vale N? 16. 16, claro. N es el número de datos. ¿Cuántos datos nos dio? Aquí, el problema no nos dice, se observó la estatura de 16 alumnos. Pero si a mí no me dijeran el número de alumnos, yo observo el número de datos, los cuento y ese es mi N. Es mi número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 16. Ah, entonces N para este problema vale 16. Entonces les dice que la frecuencia relativa se encuentra con esta fórmula. La frecuencia del dato que estemos trabajando entre N. ¿Cuál es la frecuencia de 1.52? 2. Entonces se va a dividir 2 entre N, que es 16. 2 entre 16 me da 0.1250. Chéquenlo. Háganlo. Si no me siguen, pues les va a dar mucho más trabajo esto. El problema con estadística es que el error nunca se van a dar, más bien, nunca se van a dar cuenta si están cometiendo un error. Aquí no hay manera de comprobarlo. Aquí o está bien o está mal. ¿Ok? Si ustedes se equivocan en un dato por aquí, ni se van a dar cuenta. Y obviamente, pero obviamente el resultado final va a estar mal porque no va a coincidir. Entonces, les recomiendo que aunque aquí ya esté dado el ejemplo, ustedes realicen los cálculos también y comprueben que estos resultados están bien.
Es recomendación, no los voy a obligar. Pero bueno, para 1,52, su frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, o esta, entre n, que es 16, 2 entre 16 me da 0.1250. Para 1,53, como su frecuencia también es 2, pues es la misma división. 2 entre 16 me da 0.1250. Para 1,57 la frecuencia cambia, es 1. Entonces sería la división de 1 entre 16 y me da 0.0625. Para 1,58 la división es 2 entre 16, como en las anteriores de acá arriba, y también es 0.1250. Para 1,60 es 1. Para 1.64 es 3 entre 16, porque la frecuencia es 3. 3 entre 16 me da 0.1875. 1.66, 2 entre 16, me da 0.1250. Y para 1,74, 76, 79, siempre sería 1 entre 16, 1 entre 16 y 1 entre 16. Y de esa manera obtenemos la tercera columna, frecuencia relativa. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Están comprobando las respuestas? ¿Dudas hasta acá? Karime, Samantha, Diana, Dianela, Damián. No, maestro, ninguna duda. Muy bien, Dianela. ¿Alguien más que quiera responder? ¿O alguien más? No, maestro, no hay dudas. Ok, espero y sea cierto. La siguiente columna, frecuencia acumulada. Es esta columna. Vamos a poner la frecuencia columna, se simboliza como FA, y a la frecuencia acumulada relativa no le vamos a llamar frecuencia acumulada relativa, le vamos a llamar frecuencia relativa acumulada. Es al revés esas dos palabras. Y obviamente no va a ser FAR, va a ser FRA. Frecuencia relativa acumulada. Va a ser FRA, no FAR. ¿Ok? Y la frecuencia acumulada pues es FA. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada de un valor XY, o sea, cualquiera de los datos, es la suma de las frecuencias absolutas, o sea, la columna número 2, de todos los valores menores o iguales al valor XY y se representa por FA, lo que vemos acá. Ahorita vamos a ver cómo sale. La frecuencia relativa acumulada de un valor X es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores e iguales al valor XY. Pero ya no se va a basar de esta columna, sino que esta columna de frecuencia relativa acumulada se va a basar de la columna de frecuencia relativa. Por eso el nombre relativo, relativo, y esta de frecuencia es solamente frecuencia acumulada. Esta que es frecuencia relativa se va a relacionar con la de frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Entonces, esta cuarta columna se resuelve o se obtiene con la segunda columna. Y la quinta columna se obtiene a partir de la tercera columna. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo obtenemos la frecuencia acumulada? Ojo, el primer dato de la frecuencia acumulada es siempre el primer dato también de la frecuencia absoluta. Aquí es 2, aquí tiene que ser 2, es nuestro valor inicial. El segundo dato es la suma de esta frecuencia más la frecuencia nueva de aquí. O si quieren verlo de otra manera, es la sumatoria 2 más 2, 4. Para el tercer dato, frecuencia acumulada sería los 4 de aquí más la correspondiente a ella, 5. Aquí es 5. Para el cuarto dato, o sea, 1,58, serían los 5 de aquí más su correspondiente frecuencia, 5 más 2, 7. Ya tengo 7 más 1, 8. 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 1, 16. El último valor de la frecuencia acumulada es el mismo tiene que ser el mismo valor de n.
el primer dato de la frecuencia acumulada es el mismo valor de la frecuencia del primer dato, y el último dato de la frecuencia acumulada es igual a n, o sea, al número de datos. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Ah, sí, maestro. Ok. Pues vamos a dejarlo hasta acá.